Y a los chicos les envío el PowerPoint y mi avatar virtual, de forma que pueden tener una conversación con él, preguntarle dudas, etcétera. Y empieza a reactivar otra vez ese proceso creativo del docente, tiene que volver a aprender y ya os digo que la experiencia con los docentes está siendo también asombrosa. Soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo episodio del podcast sobre tecnologías y salud. Un podcast donde esperamos compartir con todos vosotros cómo se están implementando las tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas en el campo de la salud y en la práctica de los profesionales sanitarios. Y para poder compartir este espacio, hoy tenemos el placer de hablar, de aprender de dos grandes profesionales. Ellos son Manuel Pardo Ríos y Pau Guardiola. Son dos titanes, podemos decirlo así, de la realidad virtual, de la formación, dos grandes profesionales en este tema. Y nada, pues daros la bienvenida a nuestro nuevo episodio de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A vosotros. Bueno, pues a ver, por presentaros así rápido y ahora después ya nos vais contando. Manuel, tú eres enfermero de profesión. Actualmente trabajas en emergencias, también en la parte asistencial, en el Servicio Murciano de Salud, en el 061. Además de eso, pues eres el líder y el investigador principal de un grupo de investigación que está en la UCAM, de tecnologías en salud. Además de eso también eres docente y estás llevando muchos proyectos en lo que se refiere a realidad extendida o realidad virtual, que luego nos contaréis lo que es, y editor de la sección de enfermería en la Universidad Española o Enfermería Universitaria Española. Así que bueno, no voy a seguir porque si no me faltaría tiempo para presentarte. Y bueno, pues Pau Guardiola es director de multimedia y actualmente es estudiante de doctorado en la UCAM y en Stanford. Así que pues nada, bienvenidos a los dos y bueno, pues ahora nos contáis un poquito sobre vosotros. Vale, pues Manuel, cuéntanos, como enfermero, que llevas una larga trayectoria profesional, que ahora mismo estás especializado en el campo de las urgencias, las emergencias y en tecnologías como la realidad virtual. Cuéntanos un poco, o sea, cómo ha llegado un enfermero a este punto ahora mismo en el que estás, de docente con realidad virtual en la UCAM, de realizar proyectos de investigación en este tema. Cuéntanos. Bueno, pues intentaremos ser breves, pero pues básicamente creo que ha sido una historia de pasiones, ¿no? Yo desde que estaba en el instituto sabía que mi sueño era trabajar en una ambulancia y luché toda la vida por ello. He llegado a equipos de catástrofes internacionales, he salido con el ministerio y con diferentes grupos y bueno, pues esa parte ha sido como uno de mis sueños, ¿no? Y a ese sueño se une que soy muy tecnófilo. Me ha encantado siempre la tecnología de manera personal y me ha gustado siempre ver la vida como oportunidades. Entonces, a veces estaba en el mundo asistencial atendiendo pacientes y veía necesidades o veía carencias que estaban sin resolver. Y por otro lado, conocía, pues por mi afición a la tecnología, pues conocía un montón de dispositivos, un montón de software, un montón de avances que creía que era una oportunidad para solucionar ese problema. Cuando aquí decidimos montar el grupo de tecnología y salud, pues al final se basaba en esa filosofía, ¿no? Hay un grupo de profesionales, informáticos, telecomunicaciones, hay un grupo de ingenieros pues desarrollando un montón de aplicaciones que para mí eran oportunidades de solucionar problemas en el paciente. Y básicamente ahí nació el grupo de investigación, el de nuevas tecnologías en salud, para intentar conectar esos dos mundos que muchas veces pues están yendo en paralelo y casi se necesitan unos a los otros. Y eso se une a otra tercera pata de mi ámbito profesional, que es la otra pasión, que es la docencia. Desde muy jovencito también empecé a trabajar en la formación y yo tengo la ventaja de que yo voy a un aula a explicarle cosas a los alumnos, pero yo vengo de haber estado con un paciente. Lo mismo que he visto con ese paciente es lo que intento transmitir. Y también en ese aspecto pues vi que había oportunidades para que nuestros alumnos, ese proceso formativo, desde que entran en primero hasta que les damos un título, pues mejorara. Y para que mejorara su experiencia de usuario, para que disminuyera el estrés, para que cuando les demos un título, pues su nivel de capacitación sea el mejor posible. Con lo cual hicimos ahí un cóctel
donde juntamos esta parte de la pasión por la asistencial y mejorar la vida de los pacientes, mejorar la vida de los alumnos y coger todas estas oportunidades que en el siglo en el que estamos pues tenemos, ¿no? Y bueno, pues ahí fue cuando nos planteamos crear un grupo, pero un grupo diferente a lo que había. En nuestro grupo la gente es muy diversa, hay gente de telecomunicaciones, hay gente de informática, hay gente de pedagogía, hay gente de salud, hay gente de comunicación. Y intentamos que cada uno pues aporte al equipo justo cuál es su know-how, cuál es su ámbito de experiencia, y así todos salimos enriquecidos. Y bueno, pues básicamente creímos en la historia, luchamos mucho en esta idea, y ahora pues nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de tener un gran equipo, de tener ya una estructura y de estar liderando proyectos a nivel europeo, a nivel de Latinoamérica, de Centroamérica, y bueno, pues ahora intentaremos compartir algunas de las ideas en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que vamos, ahora mismo ya todos conocemos tu historia y esa trayectoria tan importante que has tenido y sigues teniendo, y esperemos que siga mucho más tiempo, porque nos va a beneficiar a todos. Y bueno, Pau, un perfil totalmente diferente al ámbito sanitario, que también intentamos, ¿no?, desde este podcast, trasladar esa idea, ¿no?, esa nueva visión, que ahora mismo trabajar en salud con tecnologías requiere de la interdisciplinariedad, es decir, de que juntemos a personas, esas sinergias que son sanitarios y que son tecnólogos, o sea, personas que controlan otros ámbitos no sanitarios. Yo creo que vosotros hacéis un tándem espectacular. Y entonces, cuéntanos tú, o sea, en el campo tuyo de la multimedia, en el campo tuyo de audiovisual y con la formación que tienes, ¿qué es lo que realmente te trajo o te llevó en tu trayectoria a que te interesaras por el tema de la salud y las tecnologías? Sí, además, para mí, en mi caso, esa unión entre tecnología y salud la tengo desde casa, porque estoy felizmente casado con una mujer que es médico y con lo cual lo vivo cada día. Y a mi mujer no le gusta la tecnología, no le gusta nada. Pero sí que le gusta la buena tecnología, aquella que realmente le ayuda a su trabajo del día a día. Y bueno, yo creo que ese es uno de los puntos. Tengo otros muchos más. Aquí en la UCAM creo que tenemos la suerte de vivir en una universidad que también apuesta por la tecnología y que también está muy especializada en el ámbito de la salud, con lo cual era el lugar perfecto para desarrollarme a nivel laboral. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. A mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la educación y el mundo de la tecnología, con lo cual yo siempre lo digo que soy un privilegiado por el lugar en el que trabajo y el tipo de trabajo que hago. Y es además un campo que, como estamos viendo todos, está evolucionando cada vez más deprisa y que lo que buscamos junto a Manu es acercarle esto al aula y que mejore al final la experiencia educativa del alumno. Y probablemente el ámbito de la salud será uno de los que más va a poder aprovecharse de este tipo de tecnologías. Genial, pues perfecto. Pues a ver, contarnos, porque ahora mismo tenemos a muchas personas que nos están escuchando y estamos hablando de lo que es la XR o realidad extendida, o la VR o realidad virtual, o también podríamos hablar de la AR o realidad aumentada o RA. Pero claro, mucha gente no tiene claro el concepto o no lo ha oído ni lo ha experimentado. Entonces, ¿podríais explicar de una forma práctica, sencilla, a nuestros oyentes qué es la realidad extendida y las partes o las tecnologías en las que se subdivide? Como toda tecnología, tiene muchos términos y cada uno se refiere a un área concreta, pero todos hemos oído hablar de la realidad virtual, del concepto metaverso, computación espacial, realidad aumentada, etc. Al final de lo que se trata es de una evolución de Internet, de un Internet en 2 dimensiones, como el que hemos vivido hasta el día de hoy, a un Internet que va a empezar a entrar en la 3ª dimensión. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos que tratamos de explicarle a nuestros alumnos, por ejemplo, en el aula, son conceptos 3D y, por tanto, tiene mucho sentido poder explicarlos, entenderlos y aprenderlos en 3 dimensiones. Igualmente, muchos conceptos que tratamos de hacerles ver a nuestros pacientes son conceptos tridimensionales, o muchas enfermedades que tratamos de curar son enfermedades tridimensionales que todavía estamos visualizándolas, escaneándolas en 2 dimensiones, pero estas nuevas tecnologías van a empezar a darnos la oportunidad de verlas, visualizarlas y explicarlas en 3 dimensiones. Por lo tanto, hablamos de una evolución natural de Internet y que va a abrirnos muchas posibilidades, pero que el objetivo va a seguir siendo el mismo: comunicar, aprender y realizar lo que estamos haciendo hoy con Internet, pero de una forma mucho más inmersiva. Pero sería lo mismo, o sea, si hablamos de realidad extendida, ¿es lo mismo que realidad virtual o realidad aumentada, o son 3 realidades distintas? Por ejemplo, cuando hablamos de realidad virtual, nos referimos a cuando, en este caso, pones unas gafas de realidad virtual y todo lo que ves a tu alrededor es 100% virtual. Es decir, pierdes una conexión con el mundo real. Cuando hablamos de realidad extendida o realidad aumentada, sigues percibiendo el mundo real, pero sobre él añades una capa digital de información.
Perfecto. Pues yo creo que está bastante claro. Sí, en ese sentido, al final, el objetivo de estas tecnologías es, sobre todo cuando estás en realidad virtual, es como hackear el cerebro para que el cerebro piense que está metido en otro mundo. Y por eso muchas veces le llamamos experiencias inmersivas, ¿no? Tratamos que la persona se meta dentro de un mundo que puede ser grabado en vídeo con una cámara de 360 o puede ser diseñado, dibujado para que la gente que nos escucha lo entienda, ¿no? Por eso muchas veces pues es virtual, ¿no? Es algo que no existe. Y bueno, pues es un mundo paralelo que estamos diseñando con unos objetivos. Pues hay empresas privadas con el objetivo de vender y en nuestro caso, pues el objetivo de dibujar o diseñar ese mundo es para que nuestros alumnos pues puedan ir a un hospital antes de ir al hospital, para que los alumnos puedan entrenar con un paciente virtual antes de tener un paciente real, para ponernos ya en el contexto de esto. Con lo cual, al final, la idea es que el cerebro tenga la percepción de haber estado en ese lugar. Y eso, como decía Pau, pues lo podemos hacer para la mayor parte de tecnologías XR, lo podemos hacer con la gafas de realidad virtual. Pero a día de hoy también tenemos los teléfonos móviles, que muchas de las tecnologías de realidad aumentada las podemos ver ya con un teléfono móvil y es una tecnología que ya está al alcance de la mano de casi cualquier adulto. Entonces, esto es donde vemos la oportunidad, ¿no? Hay una parte que sí que hay que implementar dispositivos, pero hay otros dispositivos que ya los tenemos ahí. Ya estamos viendo también que parte de la industria está empezando a trabajar con gafas, que cada vez son más finitas, que puedes llevar, y como decía Pau, ¿no? Puedes ir andando por la calle a la misma vez que estás viendo la realidad, se nos va a ir superponiendo información. Y bueno, pues creemos que esta revolución acaba de empezar, pero en muy poquito tiempo veremos avances muy importantes. Importante, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y esa realidad virtual o aumentada o extendida, ¿cómo se está llevando a cabo desde la UCAM? Quiero decir, ¿qué proyectos de formación está implementando, está llevando a cabo ahora mismo la UCAM a través de esta realidad virtual, por ejemplo? En ese sentido, cuando empezamos cualquier fase, empezamos con una fase de investigación que hemos estado 6 años investigando este tema y ahora ya pues tenemos la alegría de que el curso pasado ya los alumnos de grado, todos los alumnos han recibido formación en el grado de enfermería, ya han recibido varios seminarios en realidad virtual. Porque una de las cosas más importantes de los avances tecnológicos es la transferencia. Muchas veces a nivel científico, en las fronteras del conocimiento, nos dedicamos a probar cosas y hay cosas muy interesantes, pero no siempre le llegan al paciente o no siempre le llegan a los alumnos. Entonces, básicamente, en los proyectos donde vamos más avanzados en la transferencia a la universidad es en el ámbito de salud. Pero ahora ya empezamos a trabajar con otros títulos, como arquitectura, como teleco, y bueno, pues estamos en estos procesos de investigación y de transferencia en salud con un proyecto europeo que junta 5 universidades de Europa y cogiendo nuevos conceptos. Hasta ahora todo el mundo tiene el concepto de que el Erasmus es moverse físicamente, pero nosotros le propusimos a Europa que ¿por qué no inventábamos un Erasmus virtual? Con lo cual hacíamos kilómetro cero, el alumno no tenía que desplazarse siempre, el alumno no perdía estar aquí, el alumno podía visitar las universidades de otros sitios de manera inmediata, podía compartir experiencias con otros docentes, experiencias con otros alumnos. Y aquí en España tenemos también un proyecto muy parecido con el Ministerio y básicamente, por resumirlo, la idea es que el alumno pueda trabajar con pacientes, visitar espacios y estar en gemelos digitales de hospitales antes de ir a ese propio hospital. Con lo cual va a tener una experiencia previa, como una flip classroom, una clase invertida, y el alumno va a poder experimentar qué es estar en un quirófano, en una UCI, en el gemelo digital del mismo quirófano de UCI que va a trabajar en un futuro. Y nosotros estamos intentando implementar esto y ahora Pau nos contará un poquito más porque hay otros proyectos que se unen con drones y con otros títulos, pero une también estas tecnologías y ya el resto de ciencias que no son puramente ciencias de la salud también están aprendiendo, ¿no? Como es una oportunidad para ellos. Perdona un momentico, Pau. Manuel, has comentado el tema del gemelo digital. Lo digo porque pueden haber oyentes que no sepan exactamente qué es un gemelo digital. Muchas gracias, Eva, por solicitar esa aclaración que a veces no nos gustaría perdernos en los términos porque nos gusta que la ciencia sea cercana. Pues el gemelo digital es un sistema por el que capturamos
un espacio, imagínese una foto, pero en una foto solo tenemos 2 dimensiones. Pues esto es como hacer una fotografía, pero con volumen, de tal manera que yo me puedo desplazar dentro de ese espacio. Y si tengo un centro que tiene diferentes habitaciones, en una fotografía solo vería el pasillo. La ventaja del gemelo digital es que tengo el pasillo, pero puedo ir entrando en cada habitación y puedo acercarme a cada esquina de la habitación y ver los detalles de ese sitio. Y esa es la ventaja que me parece genial de un gemelo digital. Es una reproducción exacta del espacio que haya grabado. Y a día de hoy hay mucha tecnología. Esto también empezó en el mundo de la arquitectura, con unos sensores LiDAR, fotogrametría, que no queremos perdernos. Pero la idea es, hemos creado un volumen donde te puede mover dentro y es una copia exacta del espacio que seleccionaste. Pues fenomenal. Pues nada, gracias por la aclaración. Cuéntanos, Pau. Eva, esa es una de las preguntas, ¿no? Las grandes preguntas. ¿Cómo trasladamos esta tecnología a un aula, a una universidad? Para empezar, esta forma parte de una estrategia de transformación digital que tiene la universidad a gran escala y que una de las grandes patas, por supuesto, es la educación. También hay transformación digital en generación de gestión del aula de la universidad, en otros ámbitos. Pero siendo una universidad, esa transformación digital en el apartado docente es el más importante quizá, ¿no? A partir de ahí hemos hecho dos vías principales. La primera, formar a nuestros profesores. Hemos hecho varios cursos de formación donde hemos dado formación básica en este tipo de tecnologías para que los profesores empiecen a entender qué es esto y cómo pueden trasladarlo a sus aulas. Y la segunda, crear un equipo de apoyo para que estos profesores, una vez sepan lo que es, puedan lograr traducirlo y llevarlo al aula, ¿no? En ese equipo de desarrollo tenemos diseñadores gráficos, pedagogos y profesionales del ámbito 3D que acompañan en el proceso de creación de experiencias inmersivas desde el primer día que el profesor tiene la loca idea de, oye, ¿puedo entrar en el corazón humano con mis alumnos? Hasta que, en aulas como esta, el profesor, con sus 30 alumnos, cada uno con una gafa de realidad inmersiva, entra en ese corazón humano. O sea, todo ese proceso. Fenomenal. Lo que Pau dice es muy interesante porque habría que enfatizar que para transformar la educación, primero hay que transformar a los docentes. Y es una de las cosas que tenemos que abordar como estrategia de entidad, porque al final el alumno, bueno, pues puede tener más o menos afinidad, pero el docente tiene que reconstruir su aula, tiene que reconstruir su manera de enseñar. Y los docentes que estamos a día de hoy tenemos un problema. A nosotros nos educaron en 2D, nos educaron en una pantalla que era una pizarra que solo tenía 2 colores y 2 dimensiones. Y normalmente tenemos la tendencia de reproducir lo mismo. Ahora, en lugar de en 2D en una pantalla, pues lo hacemos en un PowerPoint en 2D y ahora tiene color, ¿no? Hemos hecho, bueno, pues pequeños ajustes. Pero claro, nos cuesta mucho hacer esa metamorfosis mental y cambiar el modelo con el que nos educaron para educar en otro modelo. Y en eso es gran parte del objetivo del grupo de investigación y del VR Lab que tenemos, del Laboratorio de Realidad Virtual. Estamos ayudando a los docentes a que aprendan ellos, con lo cual muchas veces los ponemos a ellos como alumnos. Y luego hay que cambiar las estructuras físicas. Esto es un aula de alumnos y tenemos que cambiar las aulas porque tiene que dejar de ser un sistema unidireccional donde el profesor está en una parte alta con una comunicación hacia los alumnos están de manera pasiva. Hay que reformar también las estructuras físicas y hicimos una fase previa muy bonita donde le dimos formación a los docentes, le dimos formación a los alumnos. Hicimos grupos de discusión con ellos de dónde veían bien implementar estas tecnologías, porque muchas veces los errores que tenemos a la hora de incorporar algo es incorporar algo desde fuera sin contar con los agentes, y los 2 grandes agentes de un proceso de docencia, por un lado son los profesores, pero la otra mitad de un proceso educativo son los alumnos. Y en base a ese consenso que hicimos con alumnos y profesores sobre cómo veían ellos lo de la tecnología, fue cuando hicimos el diseño de gran parte de esta estrategia. Estamos grabando ahora mismo en un espacio diferente, en un espacio innovador, en un espacio que ojalá nuestros oyentes pudieran estar viéndolo, ¿no? Como lo estoy viendo yo ahora mismo, porque es impresionante. Es una sala o aula de realidad virtual, innovadora, tecnológica, transformadora. Contarnos, o sea, este aula, ¿cómo se trabaja en ella? ¿Cómo se dan las clases en el aula? ¿Qué material utilizáis? ¿Y qué diferencias fundamentales tiene este aula con un aula tradicional de formación? Bueno, lo primero es que cuando entra aquí un alumno queremos que tenga la sensación de que ha venido a un espacio diferente porque queremos
que cambie esa dinámica, ¿no? Queremos poner al alumno en el centro de la atención, con lo cual, para poner al alumno en el centro de la atención había que crear un cambio en la distribución del aula. Lo segundo es que las tecnologías inmersivas pues a veces implica que la persona tenga que moverse o girarse, y por eso necesitábamos pues que el mobiliario y la estructura fuera diferente. ¿Cuál es la estructura? Pues la estructura de una clase es, dependiendo de también la competencia que se vaya a trabajar, porque no es lo mismo anatomía que una competencia de cuidados de UCI o una competencia de emergencia, pues el profesor tiene que planificar, ¿no? Esto al final puede ser divertido, pero la diferencia que sea divertido para docencia o no implica en que hay unos objetivos de aprendizaje. Entonces el profesor tiene que preparar su clase, tiene que definir qué vamos a entrenar, y a partir de ahí viene y le explica a los alumnos cuál va a ser la dinámica. En mi caso, pues muchas veces, bueno, pues la dinámica de hoy vamos a trabajar 3 casos o 4 casos o situaciones, ¿no? Porque dependiendo de lo que queramos. Y a partir de que los alumnos entienden cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las normas y qué vamos a hacer en el mundo virtual, cada alumno tiene sus propias gafas, que para nosotros eso es muy importante. Al final, vivir una experiencia inmersiva en una pantalla 2D no es inmersivo. Es como explicar a alguien cómo es nadar sin tocar el agua. Bueno, pues podemos explicar cómo mover los brazos, podemos explicar qué es la sensación del agua, qué es la sensación del frío, pero de explicarlo a sentirlo es muy diferente. Entonces, para nosotros fue muy importante tener este aula donde cada alumno dispone de una gafa. Una vez que hemos explicado las normas y le hemos dado un pequeño entrenamiento a los alumnos sobre el manejo de la gafa, ellos se las ponen, entramos al mundo virtual, también hay un tiempo acotado, tenemos tiempos límites dependiendo de la experiencia, y los alumnos pues tienen que aprender algunas actividades, tienen que trabajar algunas competencias o lo que se haya desarrollado. Y una vez que hemos acabado el tiempo en el mundo virtual, volvemos al mundo real, nos quitamos las gafas, y si veis, este aula está siempre diseñada o en forma de U o en forma cilíndrica, ¿no? Circular. Entonces es el momento donde en este mundo real pues hablamos con ellos de qué cosas han salido bien, qué cosas se podían mejorar, qué han aprendido, qué han hecho. Pues uno de los escenarios que tenemos es de catástrofes, por ejemplo, y si el alumno está en una zona que no es segura, hay una explosión y hay alumnos que han muerto dentro de ese mundo virtual. ¿Por qué? Porque queremos que el alumno muera en una experiencia formativa aquí, en un entorno controlado. No queremos que cuando un alumno nuestro salga a una catástrofe tenga ningún incidente de seguridad, y para nosotros pues el tema de riesgo es una cosa muy importante. Pues les preguntamos por qué han tenido esa visión túnel, les hacemos conscientes de cosas que a lo mejor les han ocurrido y ellos no han sido conscientes. Oye, ¿por qué te ha ocurrido esto? Ah, pues no lo sé, ya, pero tú has visto estas medidas de seguridad, has visto la zona que estaba, no me he dado cuenta. Bueno, pues intentamos traer esos aspectos de la realidad al aula. Y cuando ya todos hemos acabado ese paquete formativo que empieza con un objetivo y empieza con una evaluación final, pues entonces ya es el momento de ver la parte emocional, que intentamos también trabajarla mucho con ellos, y luego ya pues pasaríamos a otro escenario. Perfecto. Cuando un alumno muere virtualmente no lo olvida, por lo tanto lo aprende. Fenomenal. Y diferencia, o sea, quiero decir, si tú ahora mismo le tuvieras que explicar a nuestros oyentes este aula que trabaja la realidad virtual, ¿se diferencia de un aula tradicional en esto? O sea, aparte de todo lo que explica Manuel, pero para que las personas que nunca han estado en este tipo de aula puedan entender, ¿qué diferencias son las que tú crees que son más importantes? Técnicamente tiene una velocidad de conexión a Internet superior a un aula normal, para que tengan las gafas todas una misma conexión y sea muy veloz. Luego, la luz también tiene un factor muy importante, porque necesitamos que las gafas sean capaces de entender el entorno, verse entre ellas, etc. Entonces tiene un punto de luz muy especial. Y luego, básicamente, como decía Manu, que sea una aula muy líquida, en el sentido de que las sillas, como veis, tienen ruedas para poder desplazarse, y que el profesor entre dentro con los alumnos. No existen esas barreras entre ellos. Básicamente es eso. Y ese es uno de los materiales que utilizáis, es uno de ellos, ¿no? sí. O sea, ¿qué tipo de gafa es? Estas son las nuevas gafas de Apple, son las Vision Pro. Todavía no están comercializadas en Europa, pero tenemos 2 de ellas aquí porque trabajamos con ellas a nivel de investigación. Luego tenemos otras, muchas más de Meta, tenemos más de 50, 60. Y bueno, con ellas son con las que trabajamos y metemos a nuestros alumnos. Uno de los factores que nos han transmitido los profesores, que más les gusta a la hora de trabajar con los alumnos en el metaverso, es que les tienen a todos. Que no puede el chaval coger el móvil y sacárselo en medio del aula o coger el ordenador. ¿Por qué? Porque están todos metidos virtualmente, con lo cual tienes el 100% de la atención del alumno. Y eso es algo que, por desgracia, hoy en día todos sabemos que es difícil de lograr en un aula
normal, digamos. Bueno, pues yo creo que a lo mejor se han quedado convencidos escuchando a ambos. Aquí hemos encontrado dos factores de motivación. Factor de motivación para el alumno, que ya todos nuestros alumnos, la mayoría son nativos digitales, exceptuando algún alumno que estudia un poquito más de adulto, pero casi todos son nativos digitales. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos en este proceso de comunicación entre el alumno y el profesor en medio la tecnología, pues como que el alumno conecta un poquito más con nosotros, porque es como, el profesor ha venido un poco más a mi mundo, ¿no? Ya hemos dejado de este sistema también jerárquico que decía Pau, y ya tenemos un factor de comunicación. Pero también hemos encontrado un factor de motivación para el profesor, porque un profesor que lleva 20 años dando la misma clase con pequeños ajustes de actualización, pero con el mismo PowerPoint, pues cuando le permite la oportunidad de decir, oye, ¿tú crees que hay alguna cosa de tu clase o de tus competencias que el alumno no llega a entender bien, que es algo muy espacial, muy de volumen, y con el hecho de llevarnos a este mundo podría mejorar la docencia? Ya no solo encontramos motivación en el alumno, sino encontramos motivación en los profesores que dicen, oye, me lo estoy pasando bien porque yo también me estoy innovando a mí mismo y estoy haciendo algo diferente. Y empieza a reactivar otra vez ese proceso creativo del docente, tiene que volver a aprender. Y ya os digo que la experiencia con los docentes está siendo también asombrosa. Y luego una gran ventaja de trabajar en una universidad es que, como nos ves a Manu y a mí, nos encanta esto y nos apasiona. ¿Pero es realmente útil? ¿Hasta qué punto lo es? ¿Realmente aprende el alumno? Pues trabajar en una universidad también implica tener grupos de investigación que están haciéndose estas mismas preguntas y están empezando a lograr respuestas. Y la respuesta que estamos empezando a ver es que sí, que efectivamente es muy efectivo y que esto realmente ayuda al alumno a que aprenda, que es al final el objetivo de todo esto. Pero también tiene sus riesgos, y son riesgos muy, muy evidentes y a veces algunos no tan evidentes. Esto, como decíamos al principio, es una evolución de Internet. Todos sabemos que Internet es y ha sido muy beneficioso para todos, pero también ha traído grandes peligros. Pues esta evolución va a hacer también que esos peligros se aumenten. Y entonces, siendo conscientes de ellos, pues trabajamos en el día a día para poder para limitar esos daños que van a traer también este tipo de tecnologías. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la deshumanización del aula, de que todo se tecnifique demasiado y dejemos de ser humanos, dejemos de tocarnos. Eso, siendo con nosotros como somos una universidad católica que busca la parte humana siempre tenerla muy presente, pues tratamos de no olvidarnos nunca. Además de mi mujer me lo recuerda todos los días, porque me dice, al final por tu culpa vamos a acabar todos gordos, con gafas puestas en el salón de casa, y tratamos de no olvidar esto. Pues fenomenal. Claro, unido a eso, somos unos creyentes absolutos en las buenas prácticas, ¿no? Y dentro de nuestras líneas de investigación estamos también arrancando líneas de cuáles son las buenas prácticas de uso, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas máximo puede tener un alumno las gafas puestas? ¿Cuál es el horario? Porque esto al final son dos lentes que están muy cerca de los ojos, que al final pueden tener un efecto sobre nuestro aparato visual, pero también nos están dando luces, con lo cual puede tener también efectos sobre nuestro sistema de cronobiología, nuestro sistema pineal, de fabricación de melatonina, de tener biorritmos. Entonces, nuestra idea al final es fabricar un manual de buenas prácticas. Mire, pues un alumno con una limitación total de exposición total de 1 hora en horario de mañana no va a tener alteración de sueño. Ahora, si ponemos al alumno a las 8:30 de la noche o las 9 a recibir focos de luz cercanos, pues seguramente estemos alterando también su sueño. Entonces, creo que como todo en la vida, cualquier tecnología tiene que ir del lado de un debate ético, del lado de un debate de buenas prácticas, y vamos a intentar hacer nuestra propia definición de buenas prácticas de uso. Y en el sentido también que decía Pau, ahora cuando vienen muchos docentes y se acercan a nosotros queriendo digitalizar cosas, la mayor parte de respuestas que le decimos es eso no lo digitalice. ¿Por qué? Porque hay a veces un error muy típico en la adquisición de una nueva tecnología, es que la queremos usar para todo. Y la tecnología hay que ser razonable, ser crítico, decir, esta tecnología es muy, muy útil para esto. Si uno quiere hacer cálculos matemáticos, si uno quiere escribir, si uno quiere hacer... Pues seguramente no sea el mundo virtual el mejor, porque para eso tenemos una calculadora, tenemos lápiz, tenemos boli, ordenadores, que las habilidades y las competencias sean más cómodas. Y el alumno tiene que aprender a manejar otro tipo de instrumentos. Esto nos vale muy bien para entender espacios, volúmenes, cosas que no están aquí y queremos fabricar. Entrar al cuerpo humano, como hemos hecho en muchas experiencias, ¿no? Yo no puedo meter a mis alumnos y dar un paseo por la vía aérea o al corazón, en real, pero en virtual sí. Pero si lo que quiero es que trabaje una competencia de habilidad de comunicación, pues seguramente le diga, oye, pues pon a un alumno que haga de actor y pon a otro, y para eso utilizamos salas de simulación. Así, a modo de ejemplo, para que la gente entienda cómo hemos limitado la dosis de realidad virtual, en una de las asignaturas donde yo doy clase,
tenemos 13 seminarios de simulación clínica y de los 13, 2 se dan en realidad virtual. Y hacemos cosas que no podíamos hacer. Pero 11 de 13 siguen siendo en simulación clínica. ¿Por qué? Porque creemos que esas competencias que trabajamos en esas 11 sesiones se hacen mejor en una sala de simulación. Entonces, hemos aprendido y hemos discutido qué dosis vamos a poner. Porque si virtualizamos cosas o metemos cosas en el mundo virtual que no corresponden, diremos antes o después que no funciona. Es que quizás nos hemos equivocado en utilizar esta tecnología para todo. Y eso también creemos que hay que poner límites. Sí, además, como ha comentado Pau, ¿no? que vosotros detrás de cada actividad o detrás de cada implementación que hacéis tecnológica hay una investigación, que eso es muy importante. Además, sabes que en el campo de la salud nosotros nos movemos con evidencia científica, con lo cual todo lo que se puede evidenciar y demostrar que se ha estudiado y que tiene su base, pues lógicamente para nosotros tiene muchísimo rigor y muchísima más validez. Pues fenomenal. A ver, entonces... a nivel de realidad virtual, hemos hablado de los proyectos presentes, pero cuéntanos, por ejemplo, Pau, proyectos a futuro. O sea, ¿qué proyectos tiene la UCAM para este año próximo, para este curso próximo, referente a realidad virtual, a formación en realidad virtual o investigación? Yo creo que hemos cruzado ya una línea una línea fascinante en la cual nosotros íbamos detrás del profesor y le explicábamos esto. Son ellos los que empiezan a venir a nosotros, porque al final se corre la voz, porque los primeros profesores sirven de ejemplo para otros profesores. Entonces estamos ya entrando en el terreno en el que muchos profesores vienen a preguntarnos, oye, Pau, pero entonces yo puedo meter a mis alumnos en unos pulmones y puedo apretar un botón y entonces que se active una reacción alérgica. Y muchas veces se puede hacer, ¿no? Pero son cosas que jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros y en ese punto tenemos proyectos realmente fascinantes. Uno de los que a mí me hace especial ilusión y que Manu también está muy encima es el de formar en países de África. Ambos hemos estado allí, yo en mi caso en Mozambique, y el objetivo es poder hacer formación allí como si estuvieran aquí. Pero allí realmente no con vídeos y con imágenes, sino que podamos trasladar allí, y ya de hecho hemos puesto un equipo de gafas de realidad virtual allí, a través de programas de satélite podemos conectar esas gafas a internet, de forma que nuestros profesores y alumnos estén en el campus de Murcia y tengamos profesores y alumnos en el campus del país de África en el que estemos trabajando y demos una formación desde como si estuvieran aquí realmente con nosotros y que sea una formación bidireccional donde podamos aprender de ellos, que tenemos mucho también que aprender, y podamos nosotros darles formación a ellos para que puedan quedarse con ese conocimiento y aplicarlo en sus países. Para que los oyentes lo entiendan, imagínense que estamos en un mundo virtual entrenando una competencia, no sé, de emergencia, y yo estoy aquí en el aula con mis alumnos y los avatares de mis alumnos. Pero es que podemos invitar a estos compañeros de Uganda y entran en el mismo espacio virtual y ellos están con sus avatares o compañeros con los que estamos en Brasil y todos compartimos el mismo espacio y todos podemos hablarnos y podemos ver nuestros avatares, que además los avatares los podemos personalizar con la foto de cada uno, con lo cual pues más o menos reconoces a la gente con la que estás. Y además, uniendo lo que decía Pau, queremos que esta transferencia de conocimiento sea bilateral. No queremos crear un sistema colonial donde nosotros volvamos a llegar a África a decirles lo que tienen que hacer de manera unidireccional. Queremos también que ellos nos enseñen, porque cuando vamos allí, pues de conocimiento de ciertas enfermedades, malaria, fiebre tifoidea, no sé, dengue, nosotros aquí no tenemos ninguna experiencia sanitaria. Cuando nos viene algún paciente, tenemos que aprender un poquito rápido porque, bueno, pues gracias a Dios tenemos erradicadas casi todas esas enfermedades, o por nuestra zona que no es tan tropical, pues no las sufrimos de manera habitual. Claro, ellos también tienen muchas cosas que enseñarnos. Y al final creemos que esto es una oportunidad para abrir un puente de comunicación y que ese puente permita transferencia desde estos países a nosotros y de nosotros a ellos. Y al final romper un poco el concepto de frontera y un poco el concepto de barrera física, porque mi cuerpo físico no se mueve, pero ese hackeo que decíamos antes, mi cerebro piensa que está ahí en ese sitio con esa persona. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene esta tecnología. Y uniéndonos a los proyectos, donde llevamos también un tiempo empezando a trabajar, es con el tema de tercera edad y el tema de discapacidad, que creemos también que puede ser una oportunidad gigantesca el ayudar a las personas frágiles o el ayudar a las personas porque tienen una diversidad funcional, pues a entrenarlo justo donde tienen las carencias y a aprovechar que alguno de estos modelos tecnológicos nos ayuda pues para mejorar ese entrenamiento. Una de las ideas que estamos pendientes de sacar, por ejemplo, para que los oyentes vean algo tangible, es
cuando uno ve una imagen de incendio o de riesgo eléctrico, pues casi todos nosotros nos imaginamos que si tocas ahí te puedes electrocutar, ¿no? Pero eso lleva un proceso cognitivo muy complejo, porque es un símbolo sobre el cual nosotros tenemos que hacer una reconstrucción mental de cuál es el riesgo que hay. Y hay veces que hay personas con diversidad funcional que tienen muchas dificultades para entender todo ese camino. Pues hablando un poquito con la tecnología que hablábamos al principio de realidad aumentada, imagínense que ponemos en el teléfono móvil un reconocimiento de estos símbolos y que cuando tú llegas con tu móvil y quieres reconocer un símbolo típico de riesgos laborales, pues veas salir rayos y que a esa persona que a lo mejor no entiende tanto qué es la electricidad, porque es muy difícil explicar a alguien qué es la electricidad, porque es algo que no se ve, la entendemos pero no podemos tocarla, pues que esa persona cuando vea ese símbolo del rayo, pues que ve, del riesgo de electrocución, pues que vea rayos salir, cuando vea un símbolo de incendio, pues que vea llamas, y ayudemos a todas estas personas pues a entender en un lenguaje que a lo mejor pues con la tecnología son capaces de suplirlo. Y creo que aquí tenemos una oportunidad también gigantesca de que la tecnología sea motor de igualar las diferencias entre personas, entre sociedades, y que al final pues tenga un buen uso. Sí, además, de cara a lo que se nos viene, ¿no?, a este futuro que se nos viene inmediato, pues se prevé y ya está estudiado que la población va a tener un envejecimiento bastante importante, con lo cual va a haber una demanda de atención, ¿no?, de trabajar con personas mayores muy elevada, frente a la cual posiblemente pues la disminución de profesionales sanitarios que va a haber no vamos a ser capaces, ¿no?, de abordar esto. Entonces yo creo que es importante que aprendamos sobre todas las tecnologías que hay, pero sobre todo las que tenéis ya implementadas en salud, para que sean herramientas de apoyo, para que nosotros podamos trabajar de forma más eficiente, porque según la OMS, en 2030 van a faltar 18 millones de profesionales sanitarios, con lo cual, si vamos a tener una población más envejecida, con menos profesionales, vamos a necesitar más herramientas de apoyo. Entonces, todo lo que estáis haciendo de cara a personas mayores o, como tú comentas, ¿no?, en países del tercer mundo, como se les suele llamar, pues es una ayuda muy importante y que tenemos que aprender al final a utilizarlo. Sí, claro. Mira, a mí me toca muchas veces ir a domicilio con personas mayores que, además de mayores, lo que están es solas y no tienen familia ni recursos. Y algo tan básico como es el autocuidado o la administración de fármacos, pues suele ser bastante farragoso. Y no sé si habéis cogido últimamente algún prospecto de algún fármaco, pues que es una lista de cosas en letras muy pequeñitas, con lenguaje muy técnico, y al final es muy difícil. Sí. No entiendo por qué la industria no está sacando ya un código QR que desde fuera lo escaneas con tu móvil y empieza a ponerte por un sistema de realidad aumentada y decir, tienes que tirar de esta pestaña, tienes que hacer esto, y te va guiando en los pasos. Y al final simplifica el proceso y hace pues que aquella toma de medicación que a veces lleva la reconstitución de alguna parte o lleva alguna fase de pues conectar esto, por ejemplo, imagínense con las insulinas, ¿no? Pues tienes una pluma de insulina, que tiene una jeringa, que tiene una aguja, pues a veces pues tiene su proceso. Creo que a día de hoy con realidad aumentada sería súper fácil hacer el tema de reconocimiento, que te digan tira de aquí, mueve esto, gira esto. Que te vayan dando indicaciones. Igual que un profesional que no puede estar en ese momento ahí, exacto, pues dar un apoyo también a esas personas mayores. Con eso me viene a la cabeza el tema de los corrobots, robots colaborativos o asistentes robóticos, que ya se están utilizando con muchas personas mayores, sobre todo personas que están solas, como tú dices. Aquí todavía vamos un poquito lentos, pero bueno, que al final pues habrá que utilizar otro tipo de ayuda. Y bueno, estamos hablando continuamente de la realidad virtual, extendida, tecnologías disruptivas. Pero aquí, además de esas tecnologías, se trabaja con otras. Aquí recientemente, y ahora nos contáis, se ha creado una cátedra de inteligencia artificial. Y bueno, pues quería preguntar, ¿qué objetivo tiene esa cátedra? O sea, ¿para qué se ha creado? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué tipo de trabajos va a llevar a cabo? ¿Y qué proyectos tenéis previstos o estáis realizando ya con inteligencia artificial en la universidad, en la UCAM? Bueno, todas esas tecnologías que hemos nombrado hasta ahora, realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida, están apoyadas en inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial, en este caso la computación visual, etcétera, la que permite estas tecnologías funcionar de forma casi mágica, ¿no? Porque es la que permite que visualice las manos y puedan interactuar con el mundo real. Es la inteligencia artificial la que genera muchas veces los objetos virtuales como gemelos digitales. Cuando creamos un gemelo digital, nosotros hacemos las fotos y los vídeos de ese espacio, pero es la IA la que es capaz de coger todas esas fotos y crear el modelo 3D, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creamos esta cátedra y lo que buscamos es explorar esta tecnología y cómo podemos aprovecharla para, al final, mejorar la experiencia educativa de nuestros alumnos, básicamente.
Y además, o sea, quiero decir, ¿hay algún proyecto que tengáis a futuro que esté basado íntegramente, sin realidad virtual me refiero, ¿no? Que sea otro tipo de estructura basado en IA, en inteligencia artificial? De los que podamos hablar, tenemos, tenemos proyectos muy interesantes. En este campo, por ejemplo, hay uno que me parece especialmente interesante y es el de utilizar esta tecnología para ayudar en el diagnóstico de imagen. Es decir, esto es algo que se está trabajando en muchos lugares y aquí hay un grupo de investigación muy avanzado donde están utilizando esta tecnología para ayudarle al médico y al doctor a poder analizar esas imágenes de forma mucho más eficiente y más rápida, por ejemplo. Fenomenal. Sí, yo con el uso de la IA, además, cuando hay mucha gente detractora, y es bueno que haya gente que nos diga que no están de acuerdo y que buscan otra visión, ¿no? Que prefieren el sistema como lo teníamos, yo siempre digo lo mismo, que creo que la inteligencia artificial, la mayor oportunidad que va a dar a los médicos es tener tiempo para ver a los pacientes. Y a los docentes es el tener tiempo para escuchar al alumno y sentarse al alumno a individualizar, porque eso es muy importante en salud y en educación. Muchas veces llegamos a un aula y hacemos una propuesta que es una tarifa plana, y es una tarifa plana para el bloque de alumnos intermedio. Pero tenemos un problema con los alumnos que van muy avanzados, que cuando pues tienen que bajar su velocidad se aburren y a veces llegan a tener hasta incluso peores resultados que los alumnos intermedios. Y creo que la IA podría darle una oportunidad de acelerar su proceso educativo y sacar los mejores rendimientos de ese alumno. Pero por contra tenemos a veces alumnos que vamos un poquito pasados para ello, necesitan un poquito más de tiempo, un poquito más de refuerzo, pero a veces no siempre el docente tiene tiempo para individualizar tanto en ese grupo de alumnos y al final muchas veces eso acaba en un fracaso escolar. Creo que también aquí la IA puede determinar que un alumno no está llegando, que hay que bajarle la velocidad, que hay que darle otro refuerzo, que hay que darle más explicaciones, porque bueno, pues cada uno tenemos unas habilidades y cada uno tenemos muchas discapacidades. Creo que esta parte de individualizar nos lo va a permitir. Creo que todos tenemos 1000 procesos administrativos, tanto en docencia como en salud, y que la inclusión de estos sistemas de inteligencia artificial nos va a ayudar a aligerar un poquito el número de horas de nuestro tiempo laboral. Yo siempre se lo digo a mis compañeros, es que si te quitas ese proceso que se puede mecanizar mediante IA, quizás a lo mejor tenga, en lugar de 3 minutos por paciente, tengas 10 minutos por paciente. Porque una de las partes muy importantes en salud también es que te atiendan y que te escuchen y que te sientas con una persona. Bueno, pues hagamos eso, hagamos que la inteligencia artificial y la tecnología se dedique a todo lo que no es de atención de personas y liberemos a los profesionales para que puedan estar. Entonces, claro, cuando lo explicas así ya, muchos detractores dicen, bueno, sí, me da más tiempo para el paciente, pues al final, igual que con los alumnos, al final los alumnos pues son personas y al final la relación de docencia es una relación humana entre personas y eso no podemos olvidar, con lo cual seamos inteligentes en dónde implementamos la IA. Y bueno, pues creo que esto sigue siendo una oportunidad. Con respecto a la cátedra, hay una parte que sí que queremos unir y estamos ahí aprendiendo porque lleva poquito tiempo, y es que en algunos de los recursos educativos que ya estamos utilizando ya se pueden crear avatares dentro del mundo virtual, que el avatar es como un pequeño instructor y el avatar es como un pequeño docente. Y al final eso es también una oportunidad porque pues tenemos alumnos que a veces estudian en horas pues que no son las mismas horas que está el profesor, porque igual el alumno trabaja, igual el alumno tiene familia y se pone a las 12 de la noche a estudiar, ¿no? O se levanta a las 6 de la mañana. Yo escucho a mis alumnos a veces y algunos de los que tienen familia, no, me levanto a las 5:30 a las 6 para estudiar, y a veces les surgen dudas, ¿no? Pues ahí imagínense que el profesor ha entrenado concretamente a una IA en su asignatura y el alumno tiene un asistente virtual concreto de eso. Y ahí, vamos, creo que tenemos también una oportunidad brutal. Individualizar y abrir el tiempo, que no sea el profesor todo el tiempo el que tenga que estar. Mira, vamos a contar casos muy concretos. Por ejemplo, hay un proyecto que me parece fascinante y es el de generación de nuevas moléculas con inteligencia artificial. De hecho, el proyecto está ahora mismo en desarrollo con Estrella de Galicia y están desarrollando nuevas cervezas, por ejemplo, para hablar de temas muy concretos. Otro también me parece muy interesante es, en mi caso, cuando doy clase a mis alumnos, hasta ahora yo les enviaba el enlace con mi PowerPoint de toda la vida. Ahora además he entrenado esta IA en base a todo mi conocimiento y el proyecto de investigación que estoy desarrollando, y a los chicos les envío el PowerPoint y mi avatar virtual, de forma que pueden tener una conversación con él, preguntarle dudas, etc. Es un estado muy incipiente todavía de todo esto, pero sí que nos da una muestra de hacia dónde estamos ya llegando. Y luego, con respecto a lo de todo esto, ¿a qué nos va a llevar? Pues si esta inteligencia artificial me ayuda a crear todo este contenido
educativo y me libera un tiempo que yo aprovecho para lo que no puedo hacer la IA, que es sentarme a hablar con mis alumnos, mirarles a la cara, pues estaremos aprovechando bien esta tecnología. Si por el contrario pierdo el tiempo, pues será un mal uso, ¿no? Pero hay otro caso, por ejemplo, que estamos desarrollando con el caso de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Tenemos un desarrollo muy interesante en el cual los alumnos van a poder entrar en un aula donde hemos puesto algunos de los inventos de Leonardo da Vinci más llamativos, que podrán ver en 3 dimensiones, pero es que además podrán tener a Leonardo delante, y quién mejor que él para explicarte esos inventos, ¿no? Es hacia donde estamos llegando ya, y que muestra claramente que la educación se va a transformar por completo. Pues impresionante, o sea, yo creo que ahora mismo tenéis una cantidad, bueno, y aparte los que no podéis contar, pero los que habéis contado, la verdad que son proyectos maravillosos, o sea, que tenemos ahí un ámbito que yo no sé dónde vamos a llegar realmente. Una pregunta, ¿y qué tipo de perfiles componen esa cátedra? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de perfil dirige esa cátedra? ¿Qué personas participan en ella? ¿Son todos sanitarios? ¿Son todos tecnólogos? ¿Cómo está integrada esa cátedra de inteligencia artificial? Es una cátedra multidisciplinar. De hecho, tenemos gente del ámbito tecnológico, obviamente, informática, etcétera, también del ámbito de salud, también del ámbito humano, digamos, en el sentido de gente que tiene mayor sensibilidad a la parte ética, etcétera, que también es un ámbito muy importante cuando se trabaja con inteligencia artificial. Y bueno, es todavía muy incipiente, pero tiene muy buena pinta. Funciona muy bien. Sí. Fenomenal. Sí, al final hay que unir los perfiles como el agua y el aceite, ¿no? Porque lo que nos ha pasado, yo que soy más sanitario, aunque soy muy tecnófilo, pero realmente mi formación, donde tengo más capacidad en el área de salud, cuando estoy trabajando con compañeros más ingenieros, más tecnólogos, pues claro, ellos tienen las soluciones, pero no saben las soluciones para qué. Entonces nosotros tenemos los problemas. Entonces lo que hay que hacer es unir el que sabe generar soluciones con el que conoce los problemas, y al final trabajar de la mano para buscar ese espacio de confluencia en medio, que es unir la oportunidad con la necesidad. Y esta es la esencia de este diseño, que a veces siempre se ha hablado, ¿no? Hay que trabajar en equipo, el trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, y luego te pones a ver la lista de los grupos de investigación y somos un grupo, no sé, de un área de conocimiento, no quiero decir ninguna porque ninguna se sienta, y ves que todos son de la misma formación básica. Y bueno, al final, ¿y quién aporta algo diferente aquí? Y lo que tienes que buscar es gente, como diríamos así, rara, gente friki, que sean apasionados y que sean muy buenos. El próximo lunes hemos adquirido un sistema de neuroimagen, pues traemos a un experto y viene todo el equipo a formarse en neuroimagen con un casco que vamos a tener. Vamos a empezar ahora con resonancia magnética funcional y con otras cosas, además de este casco, y tenemos que traer expertos, contratarlos, y decir, vente aquí a darme un curso de algo que no teníamos ni idea, pero necesitamos aprender. Porque si no, pues si siempre vamos a tener el mismo papel y el mismo lápiz, pues escribiremos las mismas novelas, ¿no? Y necesitamos pues hacer cosas diferentes, y en eso estamos, ¿no? Sí, como decía Albert Einstein, ¿no? Si no quieres que siga pasando Exacto. lo mismo, haz cosas distintas. Manuel, actualmente, aunque estás aquí en la UCAM, trabajas también en emergencias, en el 061, en el servicio murciano. Sabes que en ese campo pues son situaciones en las que los profesionales sanitarios tenemos que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Muy ágiles. Y cuéntame, ¿estás ahora mismo utilizando algún tipo de tecnología? No sé de qué tipo, inteligencia artificial, realidad virtual, algún tipo de asistente virtual, en ese campo, en ese mundo de las emergencias y urgencias. Y si no es así, ¿qué tipo de tecnologías crees tú que podrían ser útiles para hacer más eficiente nuestro trabajo en ese campo? Bueno, como decíamos al principio, una de las partes más difíciles es pasar del laboratorio de investigación a la transferencia al paciente o la transferencia al alumno, ¿no? Hemos probado tecnologías inmersivas, pues hicimos algunas pruebas con las gafas de Google en su momento, y hemos probado gafas de realidad aumentada. Esto lo hemos hecho en laboratorio en realidad virtual. Todavía no hemos sido capaces de que recibiera autorización para probarlo en casos reales. Creo que una de las cosas más interesantes va a venir por ese aspecto, donde tú estés atendiendo a un paciente, tú tengas una gafa, que sean como unas gafas normales de visión, pero de vez en cuando pues el sistema te recuerde el checklist de tareas que tenías que hacer, puedes estar mirando las constantes del paciente, y al final sea un apoyo al profesional y diga, creo que está ocurriendo esto, creo que debería venir ahora este paso.
porque a veces pues en el estrés del día a día somos humanos y podemos cometer errores o podemos olvidar cosas. A veces no todos los errores en salud son por acción, hay muchos errores que son por omisión. Se me ha olvidado hacer algo y ese olvido pues genera un efecto indeseado para el paciente, un problema de un incidente de seguridad. Creo que en este aspecto el uso de las listas de chequeo, el uso de poder tener monitorización rápida, y creo que en algún momento la IA nos va a ayudar también a poder tener esa previsión, ¿no? Al final la inteligencia artificial lo que nos da es como esa intuición, pero de las máquinas. Esa es la parte que más me gusta de la IA, y es decir, cuando tú estás atendiendo a un paciente, en la ambulancia tenemos un problema, y es que no tenemos tantas pruebas como en el hospital, y muchas veces presumimos que el paciente le está pasando eso, creemos que está pasando eso, pero no tenemos pruebas que nos confirmen siempre al 100%. Tenemos que llegar al hospital y hacer un escáner o tenemos que hacer una analítica de sangre, pero el uso de la IA sí que nos puede decir, oye, mira, he estado analizando las condiciones de tu paciente y este paciente se parece al patrón de otros 400 pacientes y en muchos casos ha tenido este problema, yo le estaría poniendo este fármaco. Porque al final los que solucionaron el problema, o los pacientes que fueron mejor con un patrón similar, fue solucionándolo con este fármaco, y el que tú quieres proponer pues no ha ido tan bien en otros casos. Por lo menos tenlo en cuenta. No te estoy diciendo que lo hagas, pero por lo menos tenlo en cuenta. Creo que ese manejo de volúmenes de información previos, porque claro, al final nosotros pues tenemos una experiencia personal, y esa experiencia personal pues a lo largo de los años pues se va incrementando y bueno, pues has vivido más situaciones, pero claro, la ventaja de la IA es que en los casos raros, donde a lo mejor tu experiencia profesional puede ser 1 o 2 casos, pues en esos casos raros igual puedes nutrirte de la experiencia de todo. Una gran herramienta de apoyo. Claro, ya os digo, creo que por ahí va a ir casi todo. Bueno, muchos de los monitores que tenemos ya a día de hoy, cuando estamos haciendo un electro ya nos dice: creo que puede ser esto, puede ser un infarto, puede ser un bloqueo de tal tipo, puede ser una taquicardia de este tipo. Y bueno, pues nosotros podemos verlo y ya pues decidimos, sí, pues confirmo lo que me está diciendo la IA o lo descarto. Pero esas orientaciones diagnósticas creo que también van a ser muy interesantes, unido a lo de la realidad aumentada, que pueda llevar una gafa y en esa gafa pues te puede salir pues simplemente los pasos del protocolo. Mira, el protocolo diría que en esta fase de la reanimación toca una adrenalina o toca Trangorex o toca, no sé, cualquier parte de nuestro procedimiento. Genial, pues esto ahora mismo que tú comentas, el tema, por ejemplo, de la ambulancia, ¿no? Pero está pasando igual en hospitales, en centros sanitarios, lo que se llaman los Smart Hospital, o ambulancias también pueden ser ambulancias inteligentes, ¿no? Que todo se está digitalizando, pero además, sobre todo, todo se está conectando. Con lo cual, como tú dices, vas en una ambulancia y a lo mejor la misma ambulancia, a través de altavoces o asistentes virtuales, pues te puede ir haciendo ese check-in, ¿no? Que tú dices, has hecho esto, has hecho lo otro, y luego la predicción, ¿no? De patrones, ¿no? Que tú comentabas con inteligencia artificial. De manera que al final la idea es que todo esté conectado, o sea, que la ambulancia esté conectada con el hospital esté conectado con el domicilio con la ambulancia, y al final, pues esa es la idea, ¿no? De ese apoyo también cuando hablamos de inteligencia artificial, de que no sustituya en absoluto al profesional, pero sí que nos ayude a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Se llaman herramientas de apoyo en la toma de decisiones, para facilitar el trabajo, que sea más eficiente. Y como tú dices, si no tienes experiencia en algo, pues tienes una información validada que te puede orientar de cómo tomar decisiones, con lo cual, pues ojalá, como tú dices, se vaya todo digitalizando y un poco facilitándonos, ¿no? A nosotros nuestro trabajo cada vez más. Fenomenal, pero claro, todo... O sea, estamos hablando de beneficios, de situaciones idílicas, ¿no? De situaciones que nos gustaría, ¿no? Que las tecnologías fueran ese apoyo, ¿no? Que necesitamos. Pero también sabemos que hay muchos desafíos. Ahora mismo va todo muy rápido. Esta cuarta revolución industrial, que no tiene precedentes, va a una velocidad que no se ha visto nunca. Y eso está generando un poquito de resistencia, ¿no? En determinados colectivos. Y precisamente pues en profesionales sanitarios, a veces pues pueden haber profesionales que se sientan amenazados, como que vamos a ser sustituidos, que esas herramientas pues nos van a quitar el puesto de trabajo, incluso nos pueden dejar un poco en entredicho, porque pueden corregir, ¿no? Un diagnóstico, cualquier tipo de tratamiento que yo pueda hacer. Entonces, frente a lo que son desafíos tanto a nivel legal o a nivel normativo o ético, y también esa resistencia, ¿no? Que te comento de los profesionales sanitarios, ¿cómo crees tú que nosotros deberíamos prepararnos de cara a ese futuro que puede venir y que nos vamos a encontrar esas situaciones o que ya las estamos viviendo? O sea, ¿notas tú esa resistencia en tu colectivo? A ver, todas las grandes revoluciones llevan resistencia, si no, no sería una gran revolución. La revolución no la marcan los que avanzan, la marcan los que intentan frenarla, porque están viendo las posibilidades del cambio.
Yo siempre digo lo mismo, que tuve la suerte de estudiar antropología y aprender mucho en la carrera de antropología de la historia del ser humano y cómo se han vivido estos procesos. Y cuando mis alumnos me preguntan sobre esto, digo, oye, ¿se imagináis en la Edad Media una fisura en un hueso? Pues como no había radiografía, pues no existía una fractura, porque como no se podía medir, pues no existía, básicamente. Tenías otra cosa, tendrías un tipo de mal, sería un castigo divino, sería mil cosas. Cuando luego aparecieron los radiólogos, pues se cargaron a todos los que decían que no existía. ¿Por qué? Porque veían las cosas de otra manera. Igual que en el campo, pues es verdad que si tú tienes tu huertecito en tu casa, pues tienes una azada, pero nadie va al campo de Cartagena y ve una azada ahí y hacen todo el campo, lo hacen con un tractor. Es como decir, ¿los tractores han cargado las azadas? Pues sí, ha habido una evolución y ha habido una transformación del sector, y ha habido que antes con una azada pues podíamos hacer con un operario X metros cuadrados de trabajo, y ahora el mismo operario puede hacer con mejores condiciones físicas para él, con mejores condiciones humanas, pues puede hacer un volumen 10, 20 o 100 veces mayor dependiendo del sector. Entonces, estos cambios tienen cosas buenas. A la gente que tiene miedo a los cambios, que se va a quedar sin trabajo, seguramente les doy la razón, porque si en lugar de intentar aprender cómo adaptarte, tu posicionamiento es reactivo de no quiero que haya un cambio, pues seguramente pues tengan razón en que les va a quitar el puesto de trabajo. Creo que los buenos profesionales normalmente no suelen tener problemas, porque los buenos profesionales aportan una serie de experiencia y conocimientos que todavía la tecnología no lo puede hacer, y además ellos lo que aprenden es a combinar su buena experiencia y conocimiento con la potencia que le está dando a día de hoy la tecnología. Y un buen docente nunca va a tener problemas, un buen médico, enfermero, nadie que sea bueno va a tener problemas. Va a tener problemas el mediocre, porque al final no va a ser capaz ni de adaptarse ni de entender cómo esta tecnología le va a apoyar en su trabajo del día a día. Todo este tipo de procedimientos ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Con la revolución industrial ya vimos una transformación del sector productivo, y nadie se plantea ahora volver a una parte pre-revolución industrial, porque antes había trabajos muy penosos que se hacían a mano y ahora pues lo hace una máquina. Y ahora, bueno, pues estamos viendo una parte más evolutiva con la robótica, con la IA. Bueno, pues lo que tenemos que hacer como sociedad en el año 24, siglo XXI, pues es empezar a transformar los modelos productivos y dejar a las personas en los sectores de atender personas y dejar a las máquinas en los sectores más mecanizados. Y esto va a ser así. Podemos... Siempre digo lo mismo, la transformación va a ocurrir. Lo que tenemos que decidir es en qué punto de la transformación queremos ir. Si queremos ir al inicio y liderar la transformación y decir nosotros dónde sí y dónde no, o si queremos ir al final después de que todo el mundo se haya transformado. Hace poco venía que ha salido un informe en Europa que hace falta una cantidad brutal de dinero para hacer una transformación industrial y tecnológica en Europa y poder competir con el resto de países que están haciendo esto, con países emergentes como India, como China, o con países como Estados Unidos o Japón. Y al final, si queremos estar teniendo competitividad, si queremos mantener los puestos de trabajo, no va a venir por la resistencia al cambio. Seguramente, en mi opinión, va a venir al revés, porque seamos de los primeros en hacer el cambio. Y como decíamos antes, con buenas prácticas, manejando límites legales, manejando la ética. Aquí, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, ¿no? Pues ya puedes crear tu avatar digital y tu avatar digital, pues transformar tu docencia en un montón de idiomas, casi hablando de manera nativo. Y claro, muchos docentes le tienen miedo, pues creo que esto tiene que ir de la mano. Cada uno puede utilizar su avatar digital y nadie puede utilizar avatares de terceros sin su permiso. Pero hasta ahora yo, por ejemplo, si quiero crear un vídeo o un polimedia o cualquier sistema de instrucción para mis alumnos, tenía que pedir una cita en una sala con un técnico que me grababa el vídeo y entonces, bueno, pues lo editábamos y eso llevaba unas horas. Pero claro, ahora hay tecnología donde yo tengo ya mi avatar digital y puedo estar en mi casa y decir, ay, necesito crear para mañana esto o para dentro de una hora. Pues básicamente le digo las órdenes a mi avatar digital que tiene mi estética y tiene mi voz, y en 20 minutos o media hora, una hora, ya tengo hecho un recurso. Con lo cual, lejos de ser una amenaza para mí, lo que ha sido una ventaja. Me ha adelantado un proceso que antes era mucho más farragoso y me ha dado tiempo para hacer otras cosas.
creo que si somos capaces de establecer las buenas prácticas y de poner los límites éticos y legales, todo esto pueden ser oportunidades, entendiendo cuáles son las reglas del juego y cuáles son las limitaciones. Ahí hay que diferenciar un poquito quién fabrica la IA o quién fabrica el software o la aplicación de usuario, que eso pues hay un grupo de expertos, y quién la usa, ¿no? Entonces, todos utilizamos a día de hoy correo electrónico, pero ninguno sabemos cuál es la arquitectura del software, de por qué yo escribo algo en mi ordenador, le doy a enviar y aparece en tu ordenador, ¿no? Y uniéndonos a eso, ¿no? Todos nos acordamos antiguamente, enviar una carta era escribirla a mano, tenía su punto romántico, que a lo mejor pues esa no deberíamos de olvidarla, y de envías postales cuando estamos de vacaciones, pero antes eran muy lentos los procesos, porque tú tenías que escribir una carta, cerrarla, meterla en un sobre, ponerle un sello, llevarlo a Correos tenía que cogerla, clasificarla, llevarla al sitio, y en el mejor de los casos, pues hasta en la misma comunidad podía llegar a 2 o 3 días de retraso. Y a día de hoy, pues este proceso, nadie se plantea es que el correo electrónico se ha cargado las cartas y los sellos. Bueno, pues tenía su punto romántico, pero a día de hoy el procedimiento es más limpio, es más ecológico, no estamos consumiendo papel. Hay unas cuantas cosas que quizás bien vistas, lo que hablábamos antes, mover a alumnos a hacer un Erasmus, pues es mover con una cantidad de dinero, una cantidad de tiempo, una cantidad de esfuerzo, combustible de los aviones, gastos. Imaginaros moverlo de manera virtual y que esté aquí a hacer kilómetro cero. El alumno está en su misma universidad, pero hoy está visitando el Louvre, hoy está visitando el Museo d'Orsay, hoy está visitando cualquier sitio. ¿Creemos en los métodos mixtos? Sí. Creo que el alumno tiene que ir a visitar un museo y contemplar una escultura, una obra de arte cara a cara. Eso es imprescindible. Pero yo tengo posibilidad de que en un colegio los alumnos visiten 10 museos en un año. No. En físico, pues seguramente no. En virtual sí, a lo mejor puede hacer una excursión para entender lo que es la realidad y disfrutar de esa realidad, pero a lo mejor las otras experiencias las puede recibir en virtual, ¿no? Igual, no sé, a todos los niños les encantan los dinosaurios, y nosotros pues hemos visto los dinosaurios hasta Jurassic Park, pues una foto, un dibujo, una reconstrucción. Pues porque no hacemos un zoológico virtual de Jurassic Park y que los niños, cuando estudien la historia, paseen por la historia. Que los niños vayan a Grecia y a Roma y vivan Grecia y Roma dándose un paseo por las calles, que se puedan sentar allí y vean un debate y entiendan la política o entiendan la filosofía de la mano, como decía Pau, pues de la mano de un avatar de la reconstrucción de esa persona, y que vivan cosas que la ventaja del mundo virtual ya no es solo el espacio y el volumen, la ventaja es que puedes gestionar todo el tiempo. Tanto puedes ir al futuro como puedes ir al pasado. Con nuestros alumnos hemos hecho una reconstrucción del Hospital de San Juan de Dios. Entonces hemos visto en los escritos cómo era la vida dentro de ese hospital, por qué había muchas condiciones de insalubridad, por qué se contaminaban muchas enfermedades. Entonces, claro, los alumnos vieron pues cómo era la gestión del agua, de los residuos, cómo estaban cerca un paciente con otro, se contaminaba, había infecciones nosocomiales de manera muy importante. Pero hemos hecho que entren a ese hospital. ¿Por qué? Porque ya ese proceso de imagínate esto, imagínate lo otro. Pues mira, hay alumnos que imaginan bien, hay alumnos que imaginan mal y hay alumnos que imaginan cosas que no podríamos ni contar porque tienen cabezas muy locas, ¿no? Aquí ya la ventaja es que podemos intentar hacer reconstrucciones más o menos fieles en base a conocimiento científico de todos esos espacios. Y siempre le digo a lo mismo, si tu único posicionamiento con la tecnología es ir en contra del cambio, ya te digo que la historia de la humanidad está tan llena de cambios que todas las revoluciones anteriores nos han explicado mucho qué va a pasar en esta. También es verdad que ahora estamos viviendo como una fase de expectativas desorbitadas, ¿no? Si nos acordamos de la curva de Gartner sobre el tema de cómo se adapta una tecnología, pues quizás el marketing, los mercados han llevado a niveles desorbitados. Luego vendrá lo que se llama el abismo de la desilusión y luego vendrá la fase que es la que estoy deseando que llegue, que es una meseta de estabilización donde realmente pues diremos, bueno, pues a lo mejor de todos los procesos que hacemos, el 20% se están haciendo con IA y entonces ya serán realmente una realidad transformadora y ya pues no habrá a veces pues ideas tan fuera de lugar o esos miedos, ¿no? Porque bueno, pues habrá un porcentaje muy alto de cosas que sigan siendo iguales. Recuerdo lo de mi asignatura, ¿no? Que seguimos haciendo 11 de 13 seminarios iguales, solo hemos cambiado 2 de 13. ¿Por qué? Porque hemos hecho un análisis y hemos sido críticos de para qué vale y para qué no, y dónde lo vamos a incluir y dónde no lo vamos a incluir.
Perfecto. Muy bien, Manuel. Pues, a ver, para que nuestros oyentes lleven un poco todo ese conocimiento, ¿no?, que tú tienes y aprendan también de ti, ¿nos podrías contar en tu práctica profesional, sea como enfermero asistencial, sea como docente, investigador, porque entiendo que dentro de la universidad, de la UCAM, aparte de formación, pues investigáis, generáis herramientas también para gaming, posiblemente, o sea... ¿qué tipo de herramientas nos podrías hablar, por ejemplo, 1 o 2 herramientas que tú utilices para hacer más eficiente tu trabajo día a día y en qué momentos las sueles utilizar? Bueno, a día de hoy, ¿en virtual o en inteligencia artificial? Una de cada. Claro. Bueno, pues yo utilizo IA generativa, pues tipo ChatGPT, Dalí y algunas de búsqueda bibliográfica, para acelerar el proceso. Ahora, eso siempre le digo lo mismo a mis alumnos. Eso te plantea un borrador genérico basado en una serie de cosas y luego viene lo que viene a llamarse históricamente el sello personal, ¿no? Es decir, si yo le pido 20 trabajos a mis alumnos y los 20 van a la misma IA generativa, pues todos van a tener un margen de parecido razonable. ¿Dónde creo que viene el buen uso? Donde tú, pues a lo mejor para esa parte inicial de acercamiento a un caso, ese síndrome del folio en blanco, donde no sabes cómo arrancar un capítulo, donde no sabes cómo arrancar un trabajo, pues necesitas como un primer esquema. Creo que para esa fase es muy buena. Ahora, el profesional, y cuando nos publican trabajo o cuando se nota el sello diferencial, necesita entrar y retocar eso de manera importante y darle a eso una profundidad. Creo que la IA nos ayuda, en esta IA generativa, nos ayuda a esa primera fase, pero luego hay que entrar en profundidad. Y ahí es donde creo que entra el diferencial de cada ser humano y, bueno, por eso creo en el trabajo combinado. Eso por un lado, en lo que es el uso de la IA. Y luego en tecnología inmersiva, pues con el tema de las gafas de realidad virtual tenemos 2 o 3 aplicaciones que para nosotros pues están siendo brutales, porque yo estuve con un equipo de rescate en el terremoto de Turquía y me ha costado pues casi 20 años de ejercicio profesional poder llegar a tener el nivel de ir a un terremoto. Un terremoto salimos 8 personas, 6 rescatadores y 2 sanitarios. Los equipos son hiperreducidos. Claro, cuando yo venía aquí decía, tengo a mis alumnos de máster, médicos, enfermeros, tengo profesionales que me gustaría entrenarlos, pero es imposible ir a un terremoto porque vamos equipos muy pequeñitos. Entonces, ¿cómo entrenas tú a la gente en algo que no puede ir? Cogimos las imágenes del dron, cogimos imágenes de vídeo y las fotos y las medidas que le pasamos, y nuestro equipo de laboratorio pues reconstruyó un rescate que estuvimos 14 horas para sacar a una chica de unos 24 años de un edificio que había colapsado. El tercer día del terremoto encontramos con la unidad canina a esta chica y estuvimos 14 horas todo un equipo. Entonces, lo que hemos conseguido es, en base a un hecho real, a un caso real, reconstruir un mundo virtual para permitir que enfermeros y médicos y técnicos de emergencia se entrenen y la siguiente vez que ocurra algo parecido, por lo menos ya hayan tenido un patrón de entrenamiento que se basaba en un caso real. Y eso para mí es importantísimo, ¿no? El que ellos puedan tener experiencias previas antes de ir a ver a un paciente y que cuando vayan a ese paciente, por lo menos hayan aprendido nuestros errores. Y a veces lo que les decimos es, bueno, a ver cómo resolvéis vosotros el caso y cuando acabéis os contamos cómo lo resolvimos nosotros allí con frío, con cansancio, y vemos cuál hubiera sido la mejor solución. También nos permite a nosotros aprender y volver a practicar en la misma escena. Y creo que esta parte es esencial, ¿no?, para la formación. Y entonces esas herramientas que tú dices que usáis, esas aplicaciones, ¿cómo se llaman? Pues aquí, por ejemplo, en el del terremoto hemos utilizado 2. Una que es Spatial, que nos permite utilizar pues todos los motores gráficos de diseño 3D y nos permite montar una experiencia donde los alumnos compiten unos contra otros. Para que la gente se haga una idea, sobre todo para la gente más joven, es muy parecido a la estética del GTA. Y estamos utilizando pues toda esa potencia que la industria del videojuego ha desarrollado, pero la utilizamos para docencia. Y luego otro que nos está gustando mucho es Wonda, que es una plataforma que nos permite alojar vídeos y en esos vídeos hacemos grabamos las escenas con actores y hacemos una fase medio interactiva.
Y esto se basa en algo que era muy antiguo. No sé si os acordáis cuando éramos pequeñitos que teníamos unos libros que se llamaban Diseña tu aventura o Elige tu aventura, ¿no? Y entonces, pues tú ibas, ocurría algo, estabas leyendo y decías, bueno, has llegado a un río, ¿qué quieres hacer? ¿Cruzar el río o seguir por el lateral, no? Pues si quieres seguir por el lateral vas a la página tal, o si quieres cruzarlo vas a la página. Entonces tú hacías como tu pequeña aventura. Pues esto lo hemos hecho pero en el mundo virtual, pero con casos clínicos. Ahora viene el paciente, ¿qué quieres? ¿Poner un analgésico o hacerle una analítica? Ah, quiero una analítica primero, vale, pues. Y entonces ves lo que ocurre. Bueno, pues el paciente te protesta porque está sufriendo mucho dolor, porque no sé qué, empieza a vomitar o se marea, o no, quiero ponerle analgésico y luego esto. Bueno, pues a lo mejor eso también genera un problema. El caso que dejamos que el alumno se equivoque. El mundo virtual lo llenamos dentro de ese mundo de errores para que se equivoque en ese mundo virtual y el siguiente paciente que vean en real diga, esto no puedo hacerlo. Que jugando entre comillas a aquel videojuego que me habían fabricado, ese Serious Game, ese juego formativo, he aprendido que esto va a ser un error que puede matar al paciente o puede generar un efecto indeseado. Entonces, pues con Spatial y Wanda hacemos una combinación de tecnologías que la utilizamos bastante en el día a día. Fenomenal, pues muy bien. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros, escucharos, compartir todo el conocimiento que nos habéis dado en este episodio de podcast y que habéis tenido la amabilidad, ¿no?, de compartir con nosotros, contarnos vuestra gran experiencia en el campo de la formación, de la docencia, utilizando estas tecnologías tan desconocidas para nuestros oyentes como puede ser la realidad virtual, que son muy nuevas pero a la vez espectaculares. Y nada, pues esperamos que en próximos podcasts podamos seguir escuchando vuestro conocimiento y sobre todo pues eso, toda esa información que nos podéis prestar. Así que pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradecidos a ti y a tu equipo por esta oportunidad y por poder compartir lo que nos apasiona y lo que realmente pensamos y creemos que puede ser un punto de inflexión para algo tan importante como la educación y la salud. Me sumo a lo de Pau y bueno, pues encantado de recibiros y de abrir también las puertas de nuestro equipo y de esta universidad pues a todos los oyentes y que conozcan un poquito en qué estamos trabajando. Pues muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, pues una vez más, daros las gracias por compartir con nosotros este nuevo episodio de podcast. Seguiremos explorando, seguiremos conociendo nuevas tecnologías, aprendiendo de estos grandes referentes en tecnologías disruptivas y nos vemos en siguientes episodios. Así que hasta la próxima.